Bienvenidos a nuestra sustentación de la fase número 3, actividad colaborativa del curso Derecho Romano. Somos el grupo número 15 y los integrantes son Tomás Moreno, Zully Farid y quien les habla, Ruth Céspedes. Comenzaremos con qué son las obligaciones. Pues para comenzar es fundamental comprender qué entendían los romanos por obligación. En la unidad número 3 se analizó esta definición. Obligatio es ius vínculo, es decir, la obligación es un lazo jurídico que nos constriñe a pagar o cumplir según las normas de nuestra ciudad. Esto quiere decir que una obligación no es simplemente un acuerdo o una promesa moral, es un vínculo jurídico reconocido por el ordenamiento romano que une a dos personas de manera formal. Es decir, hay un acreedor que tiene el derecho de exigir la prestación, hay un deudor o un debitor quien está obligado a cumplir. Los romanos establecieron que la obligación puede tener como objeto dar, es decir, transmitir dominio u otro derecho, prestar, prestare, que es entregar un bien sin transmitir propiedad, hacer o facere, que es ejecutar un acto o un servicio, no facer o non facere, abstenerse de un comportamiento. Con esta estructura se evidencia que las obligaciones eran más que simples deudas, eran el núcleo de las relaciones jurídicas privadas. A continuación, nuestra compañera Zully Farid con el siguiente tema. Yo continuaré presentando la clasificación detallada de las obligaciones en el derecho romano, tal como aparece en el material de la base. Los romanos desarrollan un sistema altamente estructurado que se sigue utilizando hoy en derecho civil moderno. Como, según su origen, obligaciones civiles eran las respaldadas por la fuerza coercitiva del Estado. El acreedor podía acudir a un proceso para exigir su cumplimiento. Las obligaciones naturales no eran exigibles judicialmente, pero sí se cumplían voluntariamente. El acreedor podría conservar lo recibido. Este tipo de obligaciones eran comunes en situaciones como incapaces o contratos imperfectos. La 2, que es según su fuente, la fuente explica de dónde nacen las obligaciones. Contractuales, surgen de un contrato válido. Cuasi contractuales, no hay acuerdo, pero existe un acto lícito que genera obligaciones. Gestionar negocios ajenos, enriquecimiento sin causa. Delictuales, nacen de la comisión de un delito. Cuasi delictuales, resultan de hechos ilícitos no intencionales como daños causados por animales o menores. Estas clasificaciones muestran la intención romana de abarcar tanto las conductas voluntarias como las involuntarias. El tercero, que es según su objeto, de dar, entregar una cosa o transmitir un derecho real, de hacer, realizar un acto o presentar un servicio, de no hacer, abstenerse de ejecutar cierta conducta. La 4, que es según su método de cumplimiento, puras exigibles desde su nacimiento, condicionales, su ejecución depende de un hecho futuro e incierto, a plazo deben cumplirse cuando llegue una fecha determinada. La quinta, que sería según la pluralidad de sujetos, los romanos reconocían relaciones jurídicas con varios deudores o acreedores. Simples, una sola persona en cada parte. Mancomunadas, cada deudor o acreedor responde por una cuota. Solidarias, cualquiera de los deudores puede ser obligado a pagar la totalidad del sistema, siendo base para el desarrollo moderno de las obligaciones complejas. Ya seguiría mi compañero Tomás. Listo, entonces yo les voy a hablar de la relación entre contratos y obligación. Presentaré la relación formal que existe entre los contratos y las obligaciones en el derecho romano. El contrato como fuente de obligaciones. Según el digesto, el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, pudiendo crear, modificar o extinguir cualquier obligación que se presente. El contrato en general es la fuente por excelencia de todas las obligaciones contractuales que existen entre particulares o jurídicos.
existen una serie de elementos importantes o esenciales dentro del contrato, que son la capacidad, que es la parte que estén legalmente habilitadas, el consentimiento, el acuerdo libre entre las partes, el objeto lícito, que debe ser posible, determinado y no prohibido, causa lícita, motivo jurídico que justifica el contrato, formalidad o solemnidad. En algunos contratos era obligatorio pronunciar palabras, gestos o realizar actos formales. Digamos que estas características en el sistema romano y se diferenciaban claramente de otros contratos como los estipulatios, el mutuum, el comodatum y el mandatum. Digamos, la importancia dentro del derecho romano. Digamos que se generó esa importancia la relación entre el contrato y las obligaciones, que también era una muestra de evolución en el derecho privado. La regulación de las obligaciones permitió el desarrollo del comercio, poner una estandarización que permitiera la seguridad jurídica, se exigía un marco jurídico, ¿sí?, entre promesa y obligación, y todo esto influido directamente en los códigos civiles modernos, que aún se conserva en esta estructura contractual. Digamos que es lo que actualmente nosotros tenemos, que desde la antigüedad, todo lo que hicieron los romanos lo pasamos a lo que es nuestro centro jurídico, nuestra importancia jurídica o nuestra obligación jurídica. En estos momentos, digamos que es lo que utilizamos y prácticamente casi no ha cambiado mucho en esos aspectos. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos en derecho romano y derecho actual aquí en Colombia también, por decirlo así de cierta manera. Las conclusiones, pues podemos decir que finalmente la relación entre el contrato y las obligaciones demuestra cómo los romanos lograron construir un marco que hizo posible la vida económica y social y cuyo impacto perdura en los sistemas jurídicos contemporáneos. También dentro de las conclusiones podemos decir que las obligaciones en Roma constituyeron uno de los pilares centrales del derecho privado al permitir regular las relaciones entre particulares con claridad y precisión. Que pues también la clasificación romana muestra un sistema jurídico avanzado, capaz de diferenciar según el origen, la fuente, el objeto y los sujetos involucrados, anticipando conceptos que aún usamos hoy en día. Muchas gracias a todos por su amable atención. Buen día.